desarrollo de la energía alemana producida en Argentina. Ligeramente, que tomen un poquito de sabor a sal. Desde ya que se pueden poner en un horno. Acordate que tenían apenas un chorrito de aceite de oliva en la sartén, pero muy poquito para que se doren como los que se doraron ahí en el borde. ¿Sí? Apenas que se rápidamente, le ponemos un poquito de sal y todo esto para la tarta que ahora vamos a. Buen día, ¿me escuchan? Sí, profe, la escuchamos bien. Sí, profe. doctora. Buen día. Demora, pero no podía establecer conexión con el aula virtual, no sé qué pasaba, no sé si era la conexión mía o qué, pero estaba como fuera del sistema. Bueno, ¿cómo están? Bien. Todo bien, profe. Buenas, ¿todo bien? Bueno, quiero ver si ya están casi todos conectados, así vamos viendo lo de la asistencia. Pregunta, ¿alguien ingresó al aula virtual? ¿Alguien ingresó al aula virtual de la materia? Doctora, yo, pero no hoy. O sea, en estos días estuve entrando. Ah, bien, no, Sí, yo porque también. no sé si se acuerdan que ustedes me habían solicitado que yo les subiera los power de mis clases, ¿sí?
Bueno, como yo tengo un problemita en el ingreso que mandé a blanquear la clave, otro de los docentes de la cátedra, el doctor Ramos Mauriño, ayer le pasé mis Power para que los pudiera subir. Así que Sí, lo que yo me los bajé, gustaría... doctora. Yo ya ¿Cómo? los bajé. Yo ya los bajé, los bueno, tengo. eso quería quedarme tranquila. Sí, quería quedarme tranquila que ya tuvieran los Power subidos a la plataforma. ¿Bien? Sí, están, doctora. ¿Están? Bueno, me quedo tranquila. Virginia me dice que está sin cámara. Virginia. Ah, es la compu del trabajo. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con la temática que nos habíamos propuesto para el día de hoy. No sé si se acuerdan que les comenté que nosotros íbamos a continuar con con esta modalidad de temas relacionados con los contratos. Les voy a pedir un solo favor, ¿sí? Y a los que tengan la radio prendida. ¡Hola, Ketty! ¿Cómo le va? Escucho. ¿Me escucha? Escucho. Hola. Se activa el audio. Ketty, ¿me escucha? Hola. Lucas Aranda también me está escribiendo. Bien, bueno. Tratemos de ayudar a Ketty entre todos. Creo que la del sonido debe ser ella, ¿sí? Que debe tener la radio de fondo. Así que si se vuelve a conectar, le ayudamos y le pedimos que apague todos los aparatos que tenga dando vueltas, así no nos distrae en nuestra exposición. Bueno. Profesora, yo por lo que veo, ella está conectada en este momento. ¿Sí? Sí, con el audio, digamos, apagado, pero conectado. Sí, claro, pero no sabemos si nos escucha. Claro. Bueno, no importa. Puse compartir pantalla, así que quiero saber si pueden ver. Sí, se ve, doctora. ¿Se ve? Bueno. Sí. Hoy vamos a ver uno de los contratos comerciales, a mi modo de ver, uno de los más lindos para estudiar porque justamente este contrato tiene la particularidad que es tan conocido por ustedes, o sea, se encuentra tan involucrado en lo que es la realidad económica contractual, que es uno de los contratos más amenos a los fines del estudio, porque justamente cuando yo les hablo de contrato de concesión comercial, ¿sí? Siempre les pongo a los alumnos un ejemplo, ¿sí? Para que tengan en cuenta cuando hablamos de concesión comercial, de qué hablamos, y cuando les doy el ejemplo, automáticamente ubican el contrato en el marco de la realidad, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de concesión comercial, ¿sí? Ketty, ¿nos escucha? ¿Qué está más divertido? ¿Escuchar la receta de no sé quién o mi clase? Hola. A ver si alguien me ayuda. Lo que quiero saber. Profe, Sí. Y a disculpe ver si la la puedo molestia. silenciar yo desde acá. En la foto de Ketty, si usted va, Ketty es el host de la reunión, arriba a la derecha va a tener tres puntitos. Sí, los tres No, botones. perdón, al lado de los tres puntitos dice mute o apagar el sonido. Sí, ahí la puede apagar. Ya la silencié. ¿Se escucha? Sí, Listo, yo le mandé un mensaje para ver si escuchaba, pero no me respondió. Yo la acabo de silenciar como host, ¿sí? Lo que no Ahí me se escucha garantiza... usted, doctora, no se escucha más Ketty. Ah, ¿pero me escuchan a mí? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Por eso digo, yo la acabo de silenciar a Ketty, lo que no significa que en algún momento, si ella se desactiva, se activa el micrófono, bueno, ahí sí que tengo que volver, pero bueno, vamos a arrancar. Bueno, les decía entonces que
cuando hablamos de este contrato, que a mí me gusta tanto, hablamos del contrato de concesión comercial y el ejemplo típico que yo siempre les doy en clase para que ustedes lo ubiquen es el contrato de concesión comercial para la venta de automotores, ¿sí? Ese contrato que celebran las terminales, ¿sí? Como puede ser, no sé, Fiat, Chevrolet, Toyota, Volkswagen, con cada uno de los concesionarios oficiales, ¿sí?, que va a desarrollar el contrato y que va a recibir la denominación de concesionario de la marca oficial. Entonces, cuando hablamos del contrato de concesión, ustedes ubíquense en ese modelo contractual, como para entender todo lo que les voy a desarrollar en la clase de hoy, lo que no significa que tengamos o que existan otros contratos de concesión fuera del marco de lo que es la concesión comercial para la venta de automotores, ¿sí? Pero este que les acabo de decir es el ejemplo típico de la concesión que ustedes van a ver con más claridad en la realidad. O sea, ¿se ubican del contrato que les estoy hablando? ¿Sí? Cuando ustedes van a cualquier concesionaria de la ciudad de Mar del Plata o de cualquier otra ciudad del país, ¿sí? Y entran a, por ejemplo, a un concesionario de la marca Fiat, o un concesionario de la marca Volkswagen, o un concesionario de la marca Nissan, ¿sí? Van a encontrar que la relación contractual mediante la cual se vincula ese concesionario con el concedente, que sería ni más ni menos que el fabricante de las unidades que comercializa el concesionario, perdón, está enmarcado dentro de la figura del contrato de concesión comercial, cuyo marco normativo lo tenemos ahora en el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos 1502 a 1511, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a analizar en esta figura contractual? Bueno, ni más ni menos que la definición, ¿sí?, del contrato o el concepto del contrato y cuáles son los elementos que surgen de esa definición, ¿sí? Cuando hablamos de contrato de concesión, ¿sí?, nos estamos refiriendo a aquel contrato en el cual el concesionario, ¿sí?, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido, ¿sí? Este es una de las definiciones legales que más me gustan en relación al contrato de concesión, y de la misma podemos obtener justamente los elementos del contrato, ¿sí? Los elementos de la definición, que son la autonomía del concesionario. Esto significa ni más ni menos que el concesionario es una empresa autónoma, independiente de la empresa concedente. Recuerden que siempre en el marco de estos contratos nosotros vinculamos a dos empresas jurídica y económicamente independientes entre sí, ¿sí? Hay una actividad distributiva del concesionario, ¿sí? Una actividad distributiva del concesionario que consiste, ¿sí?, en colocar dentro del mercado los bienes y servicios que fabrica la concedente, ¿sí? Por eso se dice que hay una actividad distributiva. Y el otro elemento típico del contrato, ¿sí?, o que surge de esta definición, es el de la onerosidad, ¿sí? De la onerosidad se desprende que el concesionario, ¿sí?, hace o desarrolla esta actividad comercial por el pago de un precio, ¿sí?, según se haya convenido. Quiero remarcar algo que después lo vamos a ver, pero que es importante que lo tengan en cuenta cuando hablamos, antes de cambiar la placa del concepto.
hablamos de que se habla en esta figura contractual de comercializar, ¿sí?, mercaderías o productos provistos por el concedente y, no sé si se dan cuenta que la definición agrega otra actividad más para el concesionario, que es la de prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según se haya convenido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos actividades fundamentalmente que va a hacer el concesionario, no solamente comercializar los productos, sino que también va a comercializar, ¿sí?, los repuestos y accesorios de las unidades que vende y prestar los servicios de garantía de postventa de las unidades que comercializa. Esta es una diferencia muy importante que cuando nosotros veamos el contrato de distribución, vamos a encontrar que esta es una diferencia neta entre la distribución comercial y la concesión comercial. ¿Por qué? Porque en la distribución comercial, sí, el distribuidor solamente se va a encargar de colocar dentro del mercado los productos o servicios que le facilita su principal, sin tener la obligación esta de prestar los servicios de postventa y aprovisionamiento de repuestos. Esta es una diferencia que nosotros marcamos mucho y que la doctrina marca mucho como distingue, o sea, como distintiva dentro del contrato de distribución y dentro del contrato de concesión comercial, ¿sí? Si nosotros vamos a analizar los caracteres del contrato, los voy a enumerar directamente porque ya los desarrollé en la clase anterior, ¿sí?, cuando me referí al contrato de agencia, pero los enumero teniendo en cuenta que el concepto de cada característica del contrato ya lo conocen. Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, ¿sí? Acá hay una diferencia en cuanto a lo que vimos la semana pasada con la agencia. ¿Se acuerdan que la agencia debía hacer un contrato formal porque la ley exigía para su validez el instrumento inscrito? Bueno, acá la ley no lo dice, pero la doctrina recomienda que por una cuestión de seguridad jurídica el contrato se formalice por escrito. De hecho, yo creo que no debe existir en la práctica casi ninguna concesión no formalizada, no instrumentada de forma escrita, porque justamente son varios los derechos y las obligaciones que se establecen en este contrato las partes, son varias, son grandes las inversiones que se realizan al momento de desarrollar estos contratos, con lo cual da una cierta seguridad jurídica a ambas partes la formalización por escrito. Estamos hablando de un contrato nominado y típico, ¿sí? Nominado, saben que tiene su nombre, y la tipicidad surge porque ahora esta figura contractual está incorporada en nuestro Código Civil y Comercial. Es uno de los contratos de duración, ¿sí?, porque ya vamos a ir viendo cómo funciona el plazo en este contrato, pero se trata de una modalidad contractual en el cual las partes tienden, ¿sí?, a tener una relación duradera, lo que no significa perpetua, pero sí duradera, de modo tal que justamente se pueda recuperar la inversión y lucrar con ella. Es de cooperación, ¿sí? Ambas partes cooperan en el desarrollo de la actividad, y también, de acuerdo a lo que dice la doctrina, sería un contrato de adhesión. Ojo con esta interpretación. ¿Qué significa que sea de adhesión? ¿Sí? Que básicamente en estas modalidades contractuales existe una parte muy fuerte de la relación contractual, que es la concedente, contra una parte un poco más débil, que es la concesionaria, ¿sí? O sea, estas partes no estarían en pie de igualdad, yo no las ubicaría a la misma altura, ¿sí? Ubicaría una por sobre encima de la otra, diciendo que la concedente es la que establece o determina
cuáles son todas las pautas contractuales y el concesionario es el que las toma, con lo cual es el que decide si efectivamente va a celebrar el contrato en estas condiciones o no. Ese es el sentido que la doctrina le da al contrato cuando dice que es un contrato de adhesión, ¿sí? Como característica bien distintiva y bien particular está la exclusividad en la concesión. Exclusividad prevista para las mercaderías, dice el código, excepto pacto en contrario, ¿sí? Esto quiere decir que la exclusividad existe, salvo que las partes en forma expresa en el contrato que los une la dejen de lado, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta exclusividad? Yo ahí les puse inciso A, inciso B, como para que lo tengan bien claro y bien separado, ¿sí? El inciso A habla de que la concesión es exclusiva para ambas partes, ¿sí? Tanto para concedente como para concesionario, en todo el territorio o la zona de influencia determinados. ¿Por qué? Porque este contrato se concede con exclusividad en un ámbito geográfico determinado. Ejemplo, el concesionario de Fiat de la ciudad de Mar del Plata tiene exclusividad para funcionar en este ámbito geográfico determinado. Le dieron la concesión, ejemplo, para la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Con lo cual, el concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o en la misma zona, ¿sí?, en que ya le otorgó a otro concesionario, y el concesionario no puede por sí o por interpósita persona ejercer actos propios de la concesión fuera de esos límites geográficos o actuar en actividades competitivas, ¿sí? Por eso decimos que la exclusividad funciona para ambas partes. Tengan en cuenta que siempre se permite el pacto del contrario, ¿sí? Con lo cual, si hay pacto contrario, va a regir el pacto que las partes hayan establecido contractualmente. Y luego en el punto B, hablándoles de la exclusividad, también hago mención a que la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, incluso los nuevos modelos, ¿sí? Esto surge del 1503 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque la exclusividad la debemos entender en el inciso A como una exclusividad geográfica o de zona o territorial, y en el inciso B estamos hablando de una exclusividad que apunta a la mercadería o al producto que se comercializa a través de la concesión. Y en este caso, en el 1503, lo que el legislador nos quiso decir fue que todas las mercaderías fabricadas por la concedente o provistas por este, incluso los nuevos modelos, entran en el marco de la concesión como exclusividad. Por ejemplo, ¿por qué habla el código de incluso los nuevos modelos? Es muy común que las terminales automotrices vayan renovando su flota de unidades, entonces vayan sacando al mercado nuevos modelos de autos, ¿sí? Entonces, esos nuevos modelos de autos que se incorporan al mercado entran, ¿sí?, en la exclusividad del producto. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Acuérdense que me pueden parar, me pueden preguntar, ¿sí? Podemos ir viendo sobre el momento de la explicación aquello que les resulte confuso. Bien, al igual que como lo hicimos la semana pasada, vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones que atañen a las partes de este contrato. Ya sabemos que tenemos al principal o concedente y al tomador o concesionario, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones que nuestro Código Civil y Comercial le exige a la concedente? ¿Sí? Básicamente están divididas en 3 grupos, ¿sí? Y vamos a ver qué comprende cada uno de ellos. El primer grupo de obligaciones tiene que ver con la provisión de mercaderías y repuestos.
el segundo con la provisión de elementos materiales e inmateriales, y el tercero con el respeto de la exclusividad y la zona, ¿sí? Estas obligaciones, ustedes las van a encontrar en el artículo 1504 del Código Civil y Comercial, y para un mejor entendimiento pedagógico, yo se las dividí y les aclaré en qué inciso encuentran cada obligación, ¿sí? Así entonces, la provisión de mercaderías y repuestos surge del inciso A y D del 1504, ¿sí? En tanto y en cuanto el concedente debe proveer, ¿sí?, de una cantidad mínima de mercaderías al concesionario, de modo que le permita a éste atender adecuadamente todas las expectativas de venta que se pueden dar en su zona o en su territorio, ¿sí? El contrato también puede prever determinados objetivos de venta, si es que están fijados estos objetivos de venta y comunicados al concesionario de acuerdo al contrato, justamente la concedente debe proveer la cantidad necesaria para cubrir, ¿sí?, esos objetivos mínimos de venta, ¿sí? Y el concedente también debe proveer repuestos para los productos que comercializa. Eso es lo que surge del inciso D. O sea, no solo el producto principal, sino el repuesto necesario como para reparar el producto principal si se rompe o si viene defectuoso de fábrica o lo que pueda llegar a suceder. Entonces, por eso la obligación se llama la obligación de provisión de mercaderías y repuestos, ¿sí?, ubicadas en los incisos A y D del artículo 1504. Luego está la obligación de proveer elementos materiales e inmateriales, ¿sí?, que ya vamos a ver cuáles son, ubicadas en los incisos C y E. El concedente tiene que proveer al concesionario información técnica, manuales, capacitar al personal, ¿sí?, y toda otra información necesaria como para el desarrollo de la explotación del contrato. Estos son los que nosotros llamamos elementos, algunos materiales y otros inmateriales, ¿sí? La información técnica sería un elemento inmaterial, la capacitación del personal también, y la entrega, por ejemplo, del manual de funcionamiento del sistema sería un elemento material. El concesionario debe permitir también el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos en la medida necesaria para la explotación del contrato y para la publicidad del concesionario. Perdón, acá tengo un error, ahora que lo estoy explicando me doy cuenta. Es el concedente. ¿Se entiende? ¿Sí? El concedente es el que debe permitir el uso de las marcas, las enseñas comerciales y los demás elementos distintivos, ¿sí?, en la medida necesaria para la explotación del contrato y para la publicidad del concesionario dentro de su territorio o zona de influencia, ¿sí? Y por último, tenemos la obligación de respeto de la exclusividad de la zona, ¿sí? El concedente debe respetar ese territorio o esa zona de influencia que asignó con exclusividad al concesionario para que venda sus productos, si es que lo hizo, ¿sí? Si no, nada se dirá. Y se permiten como válidos los pactos mediante los cuales el concedente se reserva cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales. ¿Qué significa esto? Que aun cuando, ¿sí?, el concedente debe respetar esa exclusividad en ese territorio o en esa zona de influencia determinada, ¿sí?, el concedente se puede reservar, ¿sí?,
determinadas ventas de forma exclusiva. Son lo que se conocen como ventas directas o ventas con modalidades especiales. Estas ventas directas o con modalidades especiales generalmente las hace directamente la concedente, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. En el caso de la venta de los automotores, hubo un tiempo en el que hubo un auge bastante importante con la venta de unidades especiales para los discapacitados, ¿sí? Aquellas personas que, no sé si lo escucharon alguna vez, aquellas personas que por alguna situación X tramitaban su certificado de discapacidad, ¿sí? El Estado se los otorgaba, entonces a los fines de comprar un vehículo, dada esa situación de discapacidad, tenían un descuento especial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alguien discapacitado, alguien que está en una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, al tener ese descuento o ese beneficio especial, ese es el ejemplo de las ventas directas o ventas con modalidades especiales que se reservan las terminales directamente en la comercialización, ¿sí? Sin hacer intervenir al concesionario, por más que vendan ese auto en la zona geográfica determinada de un concesionario en especial. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Hola. Sí, profe, ¿Se muy entiende el claro. ejemplo? Sí, se entiende, profe. Bien, bueno. Veo muchas cámaras apagadas, chicos, muchas. Y solo 2 me dijeron que no tienen cámara. Así que recuerden lo que hablamos, ¿sí? Nosotros hablamos de clases sincrónicas. La clase sincrónica es la que se da en el mismo momento en la que la estamos desarrollando y ustedes la están escuchando, ¿sí? Sin perjuicio de que puede haber alguna excepción al momento de ver la clase, porque alguien está en el trabajo o porque no tiene cámara, pero nosotros buscamos una sincronicidad en el marco del dictado de clases, de modo tal que lo que buscamos es que todos nos encontremos en el aula. Presencial, no, aula virtual, pero que nos veamos todos en el aula, ¿sí? Y eso es algo que nosotros, lo voy a repetir y se van a cansar y me van a odiar por esto que les estoy diciendo, se los voy a repetir todas las clases, porque esa es la modalidad con la que creemos en esta comisión va a funcionar. El gran esfuerzo que hacen ustedes por bancarnos a nosotros dando clase bajo esta modalidad, y el gran esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de enseñarles de la mejor manera posible, haciendo caso casi omiso, diría, al hecho de que no estamos todos en una misma aula, ¿sí? Así que yo velo por ese compromiso que les pedí desde la clase 1 para que lo mantengamos todos. Bueno, continuando con las obligaciones de la otra parte de la relación contractual, tenemos que hablar de cuáles son las obligaciones del concesionario, ¿sí? Que es esta parte un poquito más débil de la relación contractual. El legislador le ha dedicado un artículo entero a las obligaciones de esta parte, que es el artículo 1505, ¿sí? Y al igual que en la placa anterior, ¿sí? Se los separé, de acuerdo a lo que dice la doctrina, por títulos, y les ubiqué en cada título el inciso correspondiente al artículo, ¿sí? La primera obligación que asume el concesionario es la de comprar en exclusividad a la concedente y mantener el stock, ¿sí? Mínimo que la concedente le exige, ¿sí? Acá les puse, debe comprar exclusivamente al concedente las mercaderías, los repuestos y mantener la existencia convenida de ellos, la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y la atención del consumidor, ¿sí? Eso es lo que surge del inciso A del artículo 1505. Segunda obligación que asume el concesionario, respetar la zona, ¿sí? Respetar esa zona geográfica asignada
en el contrato y abstenerse de comercializar fuera de esa zona geográfica determinada, ¿sí? Ya sea en forma directa, ¿sí? O por medio, indirectamente, por medio de interpósita persona, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacían los concesionarios era, bueno, está bien, yo respeto la exclusividad porque vendo solo en Mar del Plata, y resulta que tengo otra zona, la zona de Balcarce, en la cual directamente no lo hago yo como concedente porque no tengo la exclusividad, pero comercializo por intermedio de otro. Bueno, eso no está permitido en el marco del sistema general de lo que sería la obligación del concesionario. Otra obligación que tiene el concesionario es la de afectar... Doctora, disculpe que la interrumpa. Sí, ¿quién me habla? Hay un alumno que se le salió la clase, Lorenzo habla. Pará que te quiero encontrar, Lorenzo, porque como estoy con la... Levantame la manito, ¿podés? Acá estoy, ¿me ves? No, pará que te voy a encontrar porque como yo estoy con la pantalla compartida, a ustedes los veo en un pedacito chiquito. Pero ya te voy a encontrar. ¿Me dejaste la mano arriba, Lorenzo? No. Sí, acá estoy. Pará, ya va. Si no, tengo que salir de compartir pantalla para encontrarte. Sí. Era únicamente para avisarle igual que... Decime, ahí está, ya te encontré. Hay un compañero que se le salió la clase y estaba intentando unirse. Ah, bien. Maciel Baltasar. Pero no me sale como que me esté pidiendo entrar. A ver, pará. Dejé de compartir pantalla, tengo 55 participantes, porque el sistema está como que va admitiendo a todos. ¿Estás en contacto con él? Sí, escribió por el grupo de WhatsApp, ahí le puse que intente entrar. Decile que entre directamente, porque no... Tengo 55 participantes y a medida que van entrando, o sea, a medida que aparecen van entrando directamente. O sea, no tengo esto de que voy invitando, voy aceptando a cada uno. Ahí le informé. Bueno, fíjate si puede entrar y si no cualquier cosa me volvés a avisar. Dale, gracias. Gracias, Lorenzo. Como mi sobrino, yo tengo un sobrino que se llama Lorenzo. ¿Sabés cómo me tiene mi sobrino, no? Con la baba hasta acá. Bueno, sigo compartiendo pantalla, ¿sí? Bueno, estábamos en esta placa. Estábamos en afectación de la infraestructura a la concesión, ¿no? ¿Verdad? Inciso C. El concesionario Sí, acá en este caso, ¿está bien? Sí, en el C. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el concesionario en esta obligación? Justamente disponer, sí, de los locales y las demás instalaciones y los equipos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de la actividad. ¿Esto qué significa? ¿Significa que tiene que ser el dueño del local donde se establece la concesionaria? No, la ley habla de disponer, o sea, tranquilamente puede alquilar, ¿sí?, un local y ahí montar la concesionaria. Pero lo que sí es cierto es que como la actividad que realiza, en este caso el concesionario, es por su cuenta y riesgo, en principio, digo en principio porque ya vamos a ver después que puede existir una excepción,
todo el montaje y la puesta en marcha del comercio donde se va a realizar la concesión o donde se va a llevar a cabo la actividad del concesionario es a cuenta y riesgo de este, ¿sí? Bueno, otra obligación que tiene es la de los servicios complementarios del inciso C, ¿sí? Entonces, esta, ¿se acuerdan que es la obligación que yo les dije que distinguía este contrato de cuál? Distribución. Muy bien, el de distribución, exactamente. Entonces, va a prestar los servicios de preentrega, ¿sí? Es la preentrega de las unidades, y de mantenimiento de las mercaderías en caso de haberlo convenido. Eso significa ni más ni menos el servicio de postventa de las unidades que comercializa, ¿sí? Debe respetar las directivas del concedente, eso lo establece el inciso E, ¿sí? Tiene que adoptar todo el sistema de venta, de publicidad y de contabilidad que le fije el concedente, ¿sí? Esto es lo que hace a la colaboración empresaria. Justamente el concedente va a tener el mismo software de venta que el principal, de modo tal que cuando entran al software de venta, toda la red de concesionarios puede ver cuáles son las unidades disponibles que tiene cada uno de los concesionarios para vender. Cuando se hace la publicidad, se publicita la marca en general, ¿sí? Se publicita la marca de la concedente, por ejemplo, publicitamos la marca Volkswagen, ¿sí? O publicitamos la marca Nissan, o publicitamos la marca Renault, sin distinguir, ¿sí?, a qué concesionario pertenece, porque esa publicidad beneficia a toda la red de concesionarios de la marca. Y también va a tener que adaptarse el concesionario a este sistema de contabilidad que le fije la concedente, es decir, un sistema contable y de facturación que le permita controlar el stock, facturar una venta, facturar un repuesto, facturar un servicio, etcétera, etcétera, con el sistema contable que le establece la concedente. Por último, decimos que está en manos del concesionario también la capacitación del personal, ¿sí? Esto lo vemos en el inciso F del artículo 1505. Debe capacitar a todo su personal, ¿sí?, de acuerdo a las normas del concedente. ¿Dónde vemos esto, por ejemplo? Bueno, el concesionario, cuando presta el servicio de postventa, ¿qué hace? Básicamente, entran los autos al taller del concesionario y los empleados del taller son los que reparan las unidades, ¿ok? Bueno, ese personal, el personal de taller, debe ser capacitado por la concedente para saber cómo reparar un vehículo que la concedente fabrica. ¿Se entiende? O el personal administrativo contable de la concesionaria, que va a utilizar el sistema contable que le impone el concedente, tiene que estar capacitado por este para saber cómo se usa ese servicio, ¿sí? O ese sistema. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Vamos a hablar, y le vamos a dedicar un punto especial al plazo del contrato, ¿sí? Porque en este caso el legislador, cuando habla del plazo del contrato, ¿sí?, establece un plazo que es de orden público. ¿Y cuál es un plazo de orden público, pero que a su vez tiene una excepción? La ley dice que el contrato, sí, debe celebrarse por un mínimo de 4 años, ¿sí? Entonces, ese plazo es de orden público. Es más, si el contrato no dice plazo, se presume que es por ese plazo, 4 años. Pero ese plazo de 4 años tiene una excepción, como les decía, que baja a 2 años, y es en el supuesto en el que el concedente, ¿sí?, le provee al concesionario el uso de las instalaciones principales suficientes para su desempeño. ¿Esto qué quiere decir? A ver, lo voy a traducir un poquito más fácil, a ver si me entienden.
cuando la concesionaria, ¿sí?, no asume el gasto inicial de montaje y puesta en marcha del negocio, ¿sí?, y es el concedente el que le alquila el local o le compra el local o le provee de las computadoras o le provee de las máquinas para reparar los autos, en este caso, sí, puede que el contrato tenga un plazo mínimo menor al del 4 años de orden público y entonces en este caso baja a 2, ¿sí? Entonces, principio general, 4 años de orden público, salvo este supuesto en el cual el plazo inferior de 4 años baja a 2 años, ¿sí? El legislador también nos dice que si pactamos un plazo menor al mínimo establecido, ¿sí?, menor al de 4, o si no se establece un tiempo determinado, se entiende que el contrato está convenido por 4 años, ¿sí? O sea, si pongo un plazo menor o si no pongo plazo, el mínimo van a ser 4. Ahora, Profe, sí, déjame perdona. terminar la última, déjame terminar la última parte y me preguntas. Ahora, la continuidad del contrato después de vencido el plazo, ¿sí? O sea, tengo un contrato de 4 años y continúa, ¿sí?, ya sea porque lo establece la ley o porque establece el contrato, sin especificar un nuevo plazo, ¿sí?, convierte al contrato en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? Sofía, te consulto, si dice pactado un plazo menor al mínimo establecido, o sea, si se pacta un plazo, ¿por qué se entiende que está convenido por 4 años? Si es un plazo menor. No, si se pacta un plazo menor al mínimo establecido, se puede pactar un plazo de 2 años, ¿sí?, siempre y cuando el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones principales suficientes para su desempeño, ¿sí? Ahí puede preverse un plazo menor, pero no inferior a 2 años. ¿Me entendés, Sofía, o te sigue Sí, eso quedando entiendo, duda? pero no entiendo en el segundo puntito por qué dice que se entiende que el contrato está convenido por 4 años. Dice pactado un plazo menor al mínimo establecido. O sea, Y bueno, para después el otro supuesto 4. dice se entiende que está convenido por 4 años. Por eso, si vos pactaste un plazo menor al mínimo establecido, ¿sí?, y por supuesto no se da el supuesto en el cual la concedente invierte todo para que vos desarrolles la actividad como concesionario. O si, como dice acá en la segunda parte, o si no se establece tiempo, ¿sí?, sin tiempo, se entiende que el contrato está convenido por 4 años. ¿Por qué? Porque es de orden público esta disposición. Entonces, si vos al contrato, ¿sí?, le pusiste un plazo de duración de 3, la ley te va, como en la locación, la ley te va a decir, no, señor, el mínimo es de 4. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entiendo. O sea, si se pacta un plazo menor al mínimo establecido sin que te provean las instalaciones y todo eso, es Exacto. automáticamente de 4 años. O sea, no se permite. Sí. Y si celebrás un contrato al cual no le pones plazo, ¿sí?, no le pones plazo de duración, ¿sí?, se entiende que el mínimo es de 4 años. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, a ver. Esperen que me fui. Plazo. Bueno. Retribución del concesionario, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de uno de los elementos importantes del contrato o bien distintivos en cuanto a su particularidad, estaba el tema de la onerosidad, ¿sí? Nosotros decíamos que esta actividad que desarrollaba el concesionario y el concedente se hacía mediante el pago de un precio, ¿sí? Este derecho a la retribución que tiene el concesionario, ¿sí?, puede estar dentro del contrato establecido de distintas formas, ¿sí?
La ley en este caso no hace una enumeración taxativa, ¿sí? O sea, nos da 3 supuestos y luego nos dice que puede preverse otra modalidad por las partes. Pero básicamente, ¿sí? Las 3 modalidades mediante las cuales se establece la retribución del concesionario en este contrato son las siguientes, ¿sí? Una comisión o margen sobre el porcentaje de las ventas, ¿sí? O sea, el concesionario recibe una comisión en función a las ventas que realiza, que la va a convenir obviamente con la concedente, o puede tener como retribución una cantidad fija a convenir, a esa modalidad la llamamos retribución con monto fijo, o bien puede tener una retribución que tenga que ver con el margen de reventa, ¿sí? ¿Qué es el margen de reventa? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y esa sería la retribución. O sea, la diferencia entre el precio que paga el concesionario cuando le compra la unidad al concedente y el precio al cual luego lo vende y lo coloca dentro del mercado. Eso es lo que se llama margen de reventa, ¿sí? O sea, la ley nos dispone estas 3 modalidades de retribución del concesionario, ¿sí? Pero también nos dice que puede haber otra modalidad que puedan acordar las partes. Y si hubiera otra, sería válida siempre y cuando estuviera desarrollada claramente dentro del contrato, ¿sí? Del mismo modo que la ley nos habla de la retribución, nos habla de los gastos de explotación de la actividad de la concesión, ¿sí? En este caso tenemos un principio general que nos establece que todos los gastos, ¿sí?, de explotación de la actividad están a cargo del concesionario, ¿sí? Pero sí existe una excepción, ¿sí? Los gastos necesarios para atender los servicios de preentrega de las unidades o de garantía de las unidades, ¿sí?, deben ser pagados por el concedente conforme lo pactado, ¿sí? Normalmente, ¿por qué se establece esta excepción de los gastos de preentrega y los gastos de cobertura de garantía de fábrica? Porque justamente quien fabrica es la concedente y quien garantiza el funcionamiento de las unidades es el fabricante, en este caso el concedente. Entonces, en esos casos, esos gastos, ¿sí?, si los hace el concesionario, luego pueden ser retribuidos por la concedente, ¿sí? Normalmente esto está establecido dentro de los contratos, ¿sí? O sea, se establece por escrito cómo se van a manejar ese tipo de gastos y se establece dentro del mismo contrato cuál es el plazo que tiene la concedente para retribuir estos gastos y cómo lo hace. Bien. Estamos llegando al final. Rescisión contractual, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿sí?, cuando vamos a rescindir este contrato o cuando queremos rescindir esta modalidad contractual? El legislador en este caso remite directamente a los artículos 1492 y 1493 del Código Civil y Comercial que vimos la clase pasada referentes al contrato de agencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la agencia comercial dijimos que si queríamos rescindir teníamos que preavisar con las condiciones establecidas en el 1492, ¿sí?, cuándo debo preavisar, y que si omito el preaviso, debo asumir la consecuencia, ¿sí? Entonces, si omito preavisar, deberé pagar por la falta de preaviso que no he cumplido. En este caso, se aplican las mismas disposiciones que vimos la semana pasada para el contrato de agencia. Artículos 1492 y 1493.
Le sumamos, en el inciso B les puse, que tiene que ver con la rescisión, la obligación del concedente, ¿sí? Esta no estaba en el contrato de agencia, esta es propia del contrato de concesión. El concedente debe requerir, ¿sí?, el stock de mercaderías y repuestos provistos al concesionario, ¿sí? O sea, le va a readquirir, ¿sí? ¿Se entiende? Se lo vendió y se lo va a readquirir. ¿Por qué? Porque se produce la rescisión del contrato. ¿Y a qué precio va a readquirir ese stock, esas mercaderías y esos repuestos? Perdón, pausa. Al precio el precio de compra, al precio ordinario de venta a los concesionarios al tiempo del pago, ¿sí? De modo tal que de esta forma evitamos perjuicios al concesionario con el precio del valor histórico del stock, ¿sí? Entonces, tiene la obligación de readquirirle todos los productos que le quedaron adquiridos motivo del contrato, ¿sí? Ya sea autos, repuestos y cualquier otra adquisición que se haya habido obligada a adquirir, y al precio, ¿sí? No al precio bill, ¿sí? Sino al precio que evite el perjuicio al concesionario, evitando justamente el valor histórico. Si no, vamos a ir al valor actual. ¿Qué pasa con la resolución contractual? O sea, la rescisión la acabamos de ver recién. ¿Qué pasa con la resolución contractual? Bueno, cuando hablamos de resolución del contrato, sí, también el legislador, en este caso en el 1509, remite a los supuestos de resolución del contrato previstos para el contrato de agencia, ¿sí? En los artículos 1494 y 1495, ¿sí? Entonces, acá tenemos la muerte o incapacidad de la persona humana, del agente o del concesionario, o del concedente, la disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, la quiebra de las partes, el vencimiento del plazo, ya sea que el plazo sea determinado, ¿sí? o no esté configurado en el contrato, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, ¿sí? Siendo el incumplimiento grave y reiterado, ¿sí? Acá, antes de la tipificación del contrato, existió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muy trascendente, que siempre lo citamos dentro de la legislación, de la lectura complementaria de la materia, que es el fallo Automotores Saavedra con Fiat, un fallo que llegó a la Corte y que justamente hubo una resolución contractual a modo de alguna de las partes intempestiva, a modo de la otra, una resolución contractual grave, ¿sí?, que se fundaba en reiterados incumplimientos. Entonces, la Corte tuvo que analizar si esa resolución contractual intempestiva que había hecho Fiat, Automotores Saavedra, constituía o no una cláusula abusiva del derecho, ¿sí? En este caso particular, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó estableciendo lo siguiente, ¿sí? Que en ese caso, ¿sí?, en esa relación contractual, no había habido un abuso del derecho, ¿sí?, por parte de Fiat hacia Automotores Saavedra, que era el concesionario, ¿sí? Atento que Automotores Saavedra tenía graves y reiterados incumplimientos contractuales en esta relación de concesión desde hacía más de 10 años.
y que la concedente le venía intimando, ¿sí?, desde todos estos 10 años, a que reencauzara el timón de la empresa y cesara con estos incumplimientos graves y reiterados. Razón por la cual esta resolución contractual, en este caso particular, no se consideró abusiva del derecho. ¿Por qué? Porque había habido por parte del concesionario incumplimiento de las obligaciones graves y reiterados que habían sido reclamados en tiempo y forma por la concedente. Esto se los cuento a título informativo porque este fallo de Automotores Saavedra con Fiat es el leading case en relación al contrato de concesión comercial para la venta de automotores, y ya estábamos hablando de un leading case aun cuando el contrato no estaba regulado, ¿sí? Cuando estábamos en el marco de los contratos que tenían tipicidad social. Por eso yo les digo que siempre estos contratos de tipicidad social no es que nacen del laboratorio de los autores, sino que estaban en la calle y que llegaban las contiendas de estos contratos a los tribunales, y en este caso el máximo tribunal del país fue el que tuvo que expedirse en relación a una controversia de resolución contractual en el marco de la concesión. Bien. Y los otros dos supuestos que tenemos en cuanto a resolución son la disminución significativa del volumen de negocios, ¿sí?, de la gente, en este caso, entiéndase, barra concedente, porque es lo mismo, y el acuerdo de partes, ¿sí? Estos son todos los supuestos mediante los cuales podemos hablar, ¿sí?, de resolución del contrato. ¿Qué pasa con la subconcesión y con la cesión del contrato? ¿Sí? Salvo pacto en contrario, el concesionario no puede designar subconcesiones. ¿Sí? Está prohibido. Y también está prohibido a las partes ceder el contrato. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de un contrato intuita personae. ¿Sí? Bien, y acá viene algo interesante. La aplicación de todas estas normas que vimos hasta recién, ¿sí?, se aplican también a otros contratos, ¿sí? ¿A cuáles contratos? Aquellos en los cuales se vende o se comercializa software o procedimientos similares. Y, fíjense el punto 2, a los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. Entonces, ustedes me van a decir, cuando nosotros vemos el capítulo del código referente a estos contratos, no vamos a encontrar un capítulo específico que nos hable del contrato de distribución comercial, siendo que yo les conté que es una de las principales figuras que tenemos dentro de lo que es la colaboración empresaria. Lógicamente, no tenemos un capítulo específico que hable del contrato de distribución, pero sí tenemos un artículo específico que dice que todas las normas referentes al contrato de concesión se aplican a la distribución. A raíz de eso es que nosotros hablamos de que el contrato de distribución comercial también es un contrato típico y nominado, ¿sí?, porque la ley justamente establece en el artículo 1511 que todas las normas de este capítulo se aplican a la distribución. Entonces, ¿está dentro del marco jurídico establecido por nuestro Código Civil y Comercial el contrato de distribución comercial? Sí. ¿Dónde? En el 1511. ¿Y qué normas le voy a aplicar? Todas las normas establecidas para el contrato de concesión. ¿Sí? Entonces, hoy estamos viendo dos contratos, ¿sí? El de concesión y el de distribución. ¿Sí? ¿Con cuál diferencia?
que en la distribución hablábamos de que el distribuidor se limitaba a colocar dentro del mercado los productos o los servicios que el principal le acercaba o que el principal fabricaba, ¿sí? Sin la obligación que sí tiene el concesionario de prestar el servicio de postventa o el servicio de aprovisionamiento de repuestos, ¿sí? Esa es la diferencia que marca a la distribución con la concesión. Luego, todo el resto de las normas se aplica de idéntica forma a lo que vimos con la concesión. ¿Sí? Bien. Bueno. Fin de la clase de hoy. Yo quiero saber si se entendió lo que vimos, si tienen alguna duda. Se entendió perfecto, profesora. Disculpe, se me cortó 10 minutos, se me cortó internet, tuve que subir datos. Soy un analfabeto digital para esto, para avanzar otra vez la clase. Tuve como 10 minutos afuera de la clase. Pero se entendió perfecto. ¿Vos eras el que te saliste y no podías volver a entrar? Exactamente, sí. Bueno, para cuando les suceda la próxima vez, quiero que sepan que si alguien se desconecta por alguna circunstancia, se puede volver a conectar y no necesita, ¿sí?, que yo los vaya aceptando específicamente, ¿sí? Ustedes van a entrar directamente. Obviamente, si sucede, bueno, lo hacemos como hoy, escriben a alguien del grupo y me avisan, pero en principio ustedes van a entrar en forma directa, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, para terminar la clase de hoy, les recomiendo, ¿sí? Nosotros con el doctor Sagrario escribimos un módulo, o sea, escribimos algo en relación a este contrato que está subido ya al aula virtual en la unidad 5, y sobre el final de este contrato pusimos lecturas complementarias, ¿sí? Y también citamos directamente algunas páginas a las que ustedes haciendo doble clic pueden entrar. Pero a los fines del estudio de estos dos contratos que vimos hoy, sugiero entonces un código comentado, el que tengan, ¿sí? Y el autor de doctrina sobre el que quieran complementar. No tengo preferencia por ninguno, he leído creo que a casi todos, lo dejo en manos de ustedes, al que tengan acceso, pero siempre tengan en cuenta que el autor de doctrina que elijan para complementar el contenido de este tema, desarrolle el contrato luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? O sea, que ya incluya todas las pautas del contrato tipificado, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, les adelanto para los que les gusta ir leyendo que en nuestra próxima clase vamos a hablar del contrato de franquicia y know-how, ¿sí? Así que si quieren ir leyendo, tienen material de lectura para estas Pascuas hermosas, estos 4 días que nos vienen de descanso. Así que aquellos que son católicos, aprovecho para saludarlos y desearles unas muy felices Pascuas y un lindo descanso. Y a aquellos que les gusta el derecho comercial, les recomiendo sí, la lectura del módulo correspondiente al contrato de franquicia y de know-how, que es lo que vamos a ver en la clase de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que Gracias, viene. doctora. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Felices Pascuas.